Bueno, y quiero explicaros un poquito de qué van a ir estas clases prácticas que voy a impartiros yo. Al final busco un poco lo que he comentado también en mi presentación, la practicidad de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos aprendido, ya sea en una FP, ya sea en una carrera o en cualquier formación, que muchas veces se nos escapa eso, ¿no? Es decir, sabemos muchas cosas, sabemos mucha información, sabemos mucho de papers, sabemos mucho de cómo aplicar los protocolos, pero al final lo que se hace en los estudios no es la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces un estudio es controlado, son 12 semanas, al final se pacta con esas personas, pues llevar un protocolo a rajatabla, pero luego eso en la práctica, en la consulta, no es así, ¿no? Entonces, quiero sobre todo, pues, que enseñaros en estas clases prácticas, pues, muchas herramientas, mucha teoría, muchas cosas que luego podéis aplicar a la consulta, ¿vale? Porque al final, muchas veces empezamos a pasar consultas y no sabemos cómo pasarlo, no sabemos qué es la forma más eficiente, no sabemos cómo hacer ciertas cosas. Entonces, me gustaría empezar sobre todo por eso. Entonces, la primera clase va a ser un poco enseñaros, pues, dos pacientes totalmente diferentes, en contextos totalmente diferentes, cómo a raíz de su contexto, a raíz de su estilo de vida, pues cómo pautar ese tipo de plan al final por esa flexibilidad metabólica que tenga esa persona o no, ¿no? Luego, por ejemplo, también veremos cómo hacer la antropometría, dónde tomar los puntos anatómicos, dónde tomar la cintura cadera, dónde tomar los diferentes pliegues. Abordaremos también la parte de planificación, cómo calculo yo las calorías y cómo hago yo los planes, si lo hago día por día, si lo hago semanalmente, si utilizo software, si no. O sea, al final es lo que digo, no hay una forma perfecta de pasar consulta, pero yo considero que hay formas que son más eficientes que otras, hay formas que son más especiales, o sea, o más específicas para un tipo de paciente y más específicas para otro tipo de paciente. Y luego también veremos un poquito de suplementación deportiva, mitos, qué se suele mandar, qué no, dónde buscar literatura que sea rigurosa, porque al final muchas veces, pues seamos sinceros, mucha gente pregunta a ChatGPT y ya, pero al final, pues eso no es riguroso, eso no es científico y hay muchas entidades científicas oficiales que sacan mucha información acerca de los suplementos, de cuáles sí tienen evidencia y cuáles no. Entonces, un poco ese será el guión de las clases prácticas que vamos a ir viendo.